Bienvenidos a mi canal. Me alegra que estén aquí. Compré la tela suave de plástico rosa, como cuando compras cosas que no piensas volver a tener en cuenta. Estaba enrollada en un tubo de cartón en la sección de hogar, de esas cosas que se supone que debes tirar al carrito cuando intentas ser práctico y rápido. Me dije que era para limpiar. 4. Polvo, para alguna vaga necesidad doméstica que me hacía sentir como un adulto competente. El color era casi vergonzoso, un rosa brillante y alegre que no combinaba con nada en casa. Eso era parte de la broma, me dije. La broma era que yo, de entre todas las personas, estaba comprando algo tan inconfundiblemente rosa, tan descaradamente suave, tan lejos de la paleta de grises y azul marino que había aprendido a considerar segura. Recuerdo estar de pie en el pasillo con ella en las manos, mirando de arriba abajo como si alguien pudiera acusarme de algo. Es extraño lo que imaginas que los demás pueden ver. Nadie miró 2 veces. A nadie le importó. Pero me importaba de una manera que no parecía proporcional al objeto en sí. Sentía su peso en las palmas, ligero y elástico. Y también sentía algo más. Algo para lo que no tenía palabras. Todavía. Un pequeño estremecimiento interno seguido de un curioso silencio. La tela terminó en un cajón del lavadero. Pasaron las semanas. La vida seguía haciendo lo que hace la vida. Plazos, platos para fregar, conversaciones cortas al final del día, el zumbido constante de estar casada, ser responsable y ser la versión de ti misma que has estado ensayando desde la adolescencia. No pensé en la tela hasta una noche en que no pude acomodarme a mí misma. Esa noche no fue dramática. Eso es importante. No pasó nada grave. Ninguna discusión, ninguna catástrofe. Llegué a casa cansado, le dije lo correcto a mi esposa, la besé en la mejilla como siempre. Cené, me reí de algo insignificante, y luego, en cuanto las obligaciones del día se aflojaron, me invadió una pesadez que había fingido no notar durante años. Era la presión familiar tras las costillas, la sensación de estar encajonado por mi propia vida, aunque yo mismo la hubiera construido. Entré en el lavadero sin ningún motivo. El cajón se atascó un poco, y al abrirlo, el rosa brillante parecía casi absurdo entre los paños beige y las cápsulas de detergente. Me quedé allí más tiempo del que pretendía. Toqué la tela con las yemas de los dedos. Era fresca y suave. La clase de suavidad sintética que no pretende ser otra cosa. No era lujosa como lo es la seda. Era simple, honesta. Era lo que era. Sin decidirme, la saqué. Es difícil explicar lo que sucedió después sin que suene a revelación. Y no fue un rayo. Fue más silencioso que eso. Era más como entrar en una habitación y darte cuenta de que el ruido que habías estado soportando durante años había cesado. Fui al baño, cerré la puerta y me miré al espejo con esa cosa rosa sobre las manos como una bandera ridícula. No tenía ninguna intención. No tenía ningún plan. No me consideraba alguien capaz de hacer algo así. Las etiquetas que había escuchado de pequeña eran directas y crueles, pronunciadas con la certeza de quienes creían que la identidad era una simple dicotomía, y que quien se desviaba estaba actuando roto. Había aprendido esas lecciones lo suficientemente bien como para construir mi vida en torno a ellas. Pero esa noche, apreté la tela contra mi pecho y sentí que mis hombros se hundían un poco. Luego un poco más. La respiración que había estado conteniendo todo el día salió sin que la forzara. No pensé que esto significara nada. Pensé, esto se siente tranquilo. Ahí empezó todo para mí. No con entusiasmo, ni con emoción, ni con rebeldía, sino con calma. El tipo de calma que me hizo darme cuenta de lo poco que me sentía tranquila. Quiero ser cuidadosa al contar esto porque es fácil convertir historias como la mía en un espectáculo. Es fácil basarse en los símbolos obvios y fingir que el objeto era mágico. No lo era. El objeto era de plástico rosa y tela suave. La magia, si es que la hubo, fue que finalmente dejé de huir de mí mismo el tiempo suficiente para darme cuenta de lo que necesitaba. Cuando era niño, mi mundo estaba organizado por reglas que no entendía del todo, pero obedecía de todos modos. Algunas reglas se decían en voz alta. Los niños no lloran. Los niños no usan eso. Los niños no juegan con eso. Otras reglas se absorbían en la forma en que mi padre se ponía rígido cuando un hombre en la televisión hablaba con suavidad, o la forma en que mi madre sonreía con más fuerza si me quedaba demasiado tiempo cerca de su armario. Las reglas no siempre eran crueles a propósito. A veces eran miedo disfrazado de guía, el tipo de miedo que los adultos transmiten porque no saben qué más hacer. Recuerdo ser lo suficientemente joven como para que la ropa todavía se sintiera como un disfraz en lugar de una identidad. Me ponía una toalla como capa y me convertía en un superhéroe. Me envolvía una manta alrededor de los hombros y me convertía en un mago. No sabía la diferencia entre jugar y autoexpresión porque a esa edad eran la misma cosa.
Hubo una tarde en que mi prima y yo estábamos jugando a disfrazarnos con viejas cajas de Halloween y me puse una falda larga de un disfraz de bruja porque era lo más parecido. Algo parecido a una bata. Recuerdo la tela moviéndose alrededor de mis piernas al caminar. Recuerdo la sensación de estar envuelta en una forma diferente. Recuerdo que me gustaba. Lo que recuerdo aún más claramente es el sonido de la risa aguda y sorprendida de un adulto, y el inmediato calor en mi cara. Alguien dijo, «Míralo», en un tono que no era amable. Alguien más dijo, «Quítate eso». Como si fuera urgente. Me lo quité tan rápido que casi me caigo. Ese momento fue pequeño, pero se me clavó como una astilla. Aprendí que había formas de moverme, formas de vestir, formas de ser que me harían el ridículo. Aprendí que me gustara algo no era lo mismo que me permitieran gustarle. Así que me adapté. Me volví experta en adaptarme. Vestía lo que se suponía que debía vestir. Me reía de los chistes que se suponía que debía reír. Edité mis gestos, aplané mi voz, adopté una postura por precaución. Cuanto más mayor me hacía, más comprendía que las reglas no se limitaban a la ropa. Se trataban de pertenencia. Se trataba de seguridad. En la preparatoria, me esforcé mucho por ser normal. Sé que normal es una palabra frágil, pero en aquel entonces parecía supervivencia. Interpreté el papel de chico que no pensaba en la debilidad. Salía con chicas porque eso era lo que hacía si querías ser aceptado. Quería ser aceptado con tantas ganas que me convencí de que mis propios deseos no importaban. Si aparecía un pensamiento que me parecía incorrecto, lo reprimía hasta que se desvanecía. Si sentía envidia al ver con qué libertad se expresaban algunas chicas, cómo podían ser delicadas un día y duras al siguiente sin que las acusaran de no ser compatibles con su género, lo llamaba admiración y pasaba página. En la universidad, cuando por fin viví lejos de casa, me dije que podía relajarme. Pero las reglas me seguían. Ahora estaban dentro de mí, internalizadas y automáticas. Recuerdo haber visto a alguien en el campus que se presentaba de una forma que no podía categorizar con claridad. Y en lugar de sentir curiosidad, mi primera sensación fue de pánico. No porque estuvieran haciendo algo mal, sino porque estaban haciendo algo que me habían enseñado a temer, algo que existía abiertamente. No estoy orgulloso de esa reacción. Quiero nombrarla porque importa. Mi primera respuesta a la no conformidad de género estuvo marcada por la vergüenza. La vergüenza me enseñó a juzgar lo que temía entender. Parte de mi crecimiento años después, estaba aprendiendo a mirar atrás a ese miedo sin excusarlo y sin ahogarme en la culpa. Tuve que admitir que me habían condicionado a ver ciertos tipos de identidad como amenazas. Tuve que asumir la responsabilidad de desaprender ese condicionamiento. Entonces conocí a mi esposa. Ella no fue una solución ni una salvación. Fue una persona que me hizo querer ser honesto incluso antes de entender lo que la honestidad requeriría. Nos conocimos a través de amigos. Hablábamos con facilidad. Ella tenía una estabilidad que hacía que el mundo pareciera menos frenético. Cuando empezamos a salir, sentí el alivio de ser elegido y la comodidad de elegir a alguien de vuelta. También sentí, debajo de la felicidad, un pequeño temor. Si ella me conociera por completo, ¿seguiría queriéndome? En ese momento, ni siquiera sabía qué significaba todo. Solo sabía que cargaba con algo sin nombre. Construimos una vida como la mayoría de las parejas gradualmente, con decisiones que parecen pequeñas hasta que miras atrás y te das cuenta de que formaron una estructura a tu alrededor. Un apartamento, luego una casa, rutinas compartidas, reuniones familiares donde te conviertes en la pareja casada en las historias de otras personas. Era bueno en esta vida. Yo era responsable. Fui fiel. Era el tipo de esposo al que se podría señalar como estable. Pero ser estable no es lo mismo que estar completo. La calma que sentí esa noche con la tela rosa no fue una traición a mi matrimonio. No fue un rechazo a mi esposa. Fue un momento en el que la parte de mí que se había estado aferrando a sí misma durante décadas se aflojó. La pregunta que siguió no fue si quiero esto más que mi vida. Fue, ¿por qué siento que mi vida me exige permanecer aferrado? Durante la semana siguiente, me encontré pensando en la tela en momentos robados en la ducha, en mi viaje al trabajo, mientras cargaba el lavavajillas. Eso me sorprendió, y la sorpresa en sí misma me puso a la defensiva. Me dije a mí mismo que parara. Me dije a mí mismo que era solo una cosa sensorial extraña. Me dije a mí mismo que era estrés. Me dije a mí mismo que no significaba nada. Pero cuando estaba solo, volví a eso. No lo convertí en nada glamoroso. No compré ropa elegante. No busqué la transformación. Simplemente me envolvía los hombros con la suave tela rosa cuando tenía un momento a solas. A veces la ataba a la cintura como un delantal. A veces me cubría, como un chal. No estaba tratando de convertirme en una persona diferente.
Estaba tratando de sentirme como una persona sin el esfuerzo constante de fondo de la actuación. Y fue entonces cuando comenzó la tensión, porque lo que me tranquiliza en privado comenzó a sentirse como una mentira en público. Quiero detenerme aquí y decir algo claro. El secreto no es inherentemente inmoral. La gente mantiene las cosas privadas por muchas razones, incluida la seguridad. Pero el secreto puede volverse corrosivo cuando te convierte en una persona dividida. Cuando comienzas a medir tu propio valor por lo bien que te escondes. Cuando comienzas a tratar a las personas que amas como obstáculos en lugar de compañeros. No empecé tratando de engañar a mi esposa. Empecé tratando de proteger algo frágil en mí que no entendía. El daño fue que no sabía cómo protegerlo sin construir muros. Esperaba que mi esposa saliera a hacer recados, a ver a un amigo, a dar un paseo. Escuchaba el sonido de sus llaves, el ritmo familiar de su regreso, y sentía una punzada de pánico al guardar la tela en el cajón. Mi corazón se aceleraba como si hubiera hecho algo malo. Después, me quedé en la cocina intentando parecer normal. Y ella me hacía una pregunta común y corriente como, ¿sacaste la basura? Y yo respondía como si nada, aunque mi cuerpo seguía vibrando de miedo. Ese miedo no provenía de la tela. Venía de lo que la tela representaba. Una grieta en la historia que me había estado contando sobre mí mismo. La historia que me había estado contando era simple. Soy un hombre. Soy un esposo. Soy estable. No me desvío. No confundo a nadie. No me complico la vida. Yo me encargo de las cosas. La verdad era más compleja. Era una persona que había construido estabilidad a partir de la represión. Y la represión no desaparece al llegar a la edad adulta. Simplemente cambia. De forma. Mi primer enfrentamiento serio con ella se produjo en un lugar inesperado, una reunión familiar. Era un día festivo en casa de mis padres. El tipo de día en el que la gente come demasiado, habla demasiado alto y actúa como si el pasado fuera un cómodo sofá en el que puede hundirse. Mi padre hizo sus bromas de siempre. Mi madre me preguntó por el trabajo. Mis parientes me preguntaron cuándo tendríamos hijos. Sonreí, asentí y cumplí mi papel. Entonces mi sobrina entró corriendo en la habitación. Llevaba un disfraz brillante del cajón de disfraces. Se reía, encantada consigo misma. Alguien dijo que estaba preciosa. Giraba y sonreía radiante. La observé y sentí un dolor agudo. No envidia de ser niña, ni envidia de su disfraz, sino de la facilidad con la que la elogiaban por su expresión, de lo natural que le parecía probarse formas y colores sin vergüenza. Recordé la falda de bruja que me habían dicho que me quitara. Sentí que algo dentro de mí se tensaba, se aflojaba y volvía a tensarse. Mi padre se dio cuenta de que la observaba y dijo, medio en broma, no te hagas ilusiones. Como si pudiera leerme el pensamiento. Todos rieron. Yo también reí, porque eso es lo que haces cuando te entrenan para reírte de ti mismo antes que nadie. Pero más tarde esa noche, conduciendo a casa, no podía dejar de pensar en su comentario. Ni siquiera fue especialmente duro. Fue casual. Ese era el problema. La vergüenza casual es la más eficiente. No deja moretones que puedas señalar. Deja suposiciones que te tragas. En casa, mi esposa se durmió antes que yo. Me quedé despierto mirando al techo, sintiendo que mi vida se dividía en dos habitaciones. La habitación donde yo era quien todos esperaban y la habitación donde podía respirar. Cuanto más tiempo permanecía dividida, más empecé a sentir que estaba desapareciendo. Fue entonces cuando realmente comenzó el suspenso en mi historia. No como una amenaza externa, sino como una fecha límite interna. Porque una vez que descubres una manera de estar más tranquilo, no puedes ignorarlo. Una vez que te das cuenta de que una parte de ti ha estado hambrienta, no puedes seguir fingiendo que estás bien. Al principio, intenté arreglarlo sola. Leí en silencio, nada sensacionalista, nada que tratara la identidad como una moda, solo ensayos reflexivos y relatos personales. Busqué un lenguaje que coincidiera con mi experiencia. Algunos sí, otros no. Aprendí que vestirse de forma desagradable, para muchas personas, no es inherentemente sexual ni se trata inherentemente de intentar convertirse en otra persona. Para algunos, es arte. Para algunos, es consuelo. Para algunos, es exploración. Aprendí que la identidad no es un solo interruptor, sino a menudo un proceso. Aprendí que lo que me habían enseñado a temer a menudo era simplemente la humanidad con una forma diferente. Ese conocimiento me ayudó, pero también aumentó mi responsabilidad. Porque si esto no era solo una tontería, si importaba, entonces mis decisiones también importaban. Pensaba en mi esposa constantemente. Pensaba en los votos que hicimos, en la confianza mutua, en la vida que compartíamos. No quería convertir mi introspección en una carga para ella. No quería tomarla por sorpresa.
No quería hacerla sentir insegura en su propio matrimonio. Al mismo tiempo, no quería seguir viviendo como alguien con una habitación oculta en su casa. La primera vez que intenté decírselo, fracasé. Estábamos lavando platos. La televisión estaba encendida de fondo. Ella hablaba de algo del trabajo y yo la escuchaba a medias, dándole vueltas a la misma frase que llevaba semanas ensayando. «Hay algo que quiero compartir contigo». Abrí la boca, sentí un nudo en la garganta y le pregunté si quería té. Me miró divertida y dijo: «Te estás comportando raro. ¿Estás bien?» Dije que estaba bien. Ese fue el reflejo. Bien era mi armadura. Bien era la palabra que había usado toda mi vida para decir que no mirara demasiado de cerca. Esa noche, me quedé en el lavadero con el cajón abierto y sentí asco de mí misma. No por tela, pero por mi cobardía. Me di cuenta de que estaba creando la misma traición que temía. No por usar algo suave, sino por no confiarle a mi pareja la verdad de mi vida interior. Pasó otro mes antes de que lo intentara de nuevo. Elegí una noche tranquila, no durante una discusión, no durante el estrés, no en medio de una mañana apresurada. Elegí un momento en el que ambos estuviéramos presentes. Nos sentamos en el sofá. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos. Le dije que necesitaba hablar de algo que me había estado agobiando. Mi voz me sonaba desconocida, temblorosa y cautelosa. Se giró hacia mí por completo, lo que de alguna manera lo hizo más difícil y también lo hizo parecer posible. Empecé con la verdad más pequeña. Dije: «A veces siento que no me conozco tan bien como debería». No me interrumpió. No se rió. Esperó. Así que seguí. Le hablé de la tela rosa. Le dije que la había comprado de broma. O al menos eso fue lo que me dije a mí mismo. Le dije que cuando lo usé, así drapeado, como si fuera tela, me sentí más tranquilo, como si algo en mí finalmente se hubiera relajado. Le dije que no entendía del todo por qué. Le dije que no intentaba engañarla. Ella, pero que lo había estado ocultando por miedo. Recuerdo el silencio posterior como algo físico. El rostro de mi esposa reflejó varias expresiones: sorpresa, preocupación, un destello de confusión. Bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a mirarme. Su primera pregunta no fue la que esperaba. No preguntó si me iba. No preguntó si era otra persona. Preguntó en voz baja: «¿Cuánto tiempo llevas cargando con eso solo?». Esa pregunta desgarró algo dentro de mí porque cambió mi estado de ánimo del juicio a la soledad. Sentí lágrimas brotar sin poder contenerlas. No un sollozo dramático, sino esa repentina y punzante presión que surge cuando te das cuenta de que has estado preparándote para el impacto y este no llega. Le dije la verdad la mayor parte de mi vida de una forma u otra. Se recostó y exhaló. Luego dijo algo por lo que estoy agradecido y también algo que me hizo crecer. Dijo: «Te amo, pero necesito entender lo que esto significa para nosotros». Esa era la esencia ética del asunto. El amor no borra el impacto. El amor no significa que puedas hacer cualquier cosa sin tener en cuenta a tu pareja. La realidad. Le dije que no quería tomar decisiones unilaterales. Le dije que no le pedía que fingiera que tenía sentido. Le dije que quería que lo gestionáramos juntos despacio, con respeto. Me preguntó si se trataba de atracción. Le dije con sinceridad: «No, no se trata de eso». Le expliqué que la calma parecía más alivio que emoción, que era un permiso para ser amable, que no era algo que usara para reemplazar la intimidad con ella. Era algo que usaba para sentirme más a gusto conmigo mismo. Asintió, pero pude ver que seguía asustada, y eso importaba. No pude apresurar su miedo. No pude exigir comprensión inmediata. Había pasado décadas preparándome para esta conversación, aunque no lo supiera. Ella no había gastado nada, así que llegamos a acuerdos, simples y respetuosos. No me escondería. Tampoco lo forzaría a cada momento. Hablaríamos cuando alguno de los dos se sintiera abrumado. Sí. ¿Necesitábamos apoyo externo? Lo buscaríamos. Nuestro hogar sería un lugar donde ninguno de los dos tendría que andar con pies de plomo. Por un tiempo, las cosas fueron tiernas de una manera que me sorprendió. No tiernas como romántico, pero tierno como un moretón que sana. Éramos cuidadosos el uno con el otro. Ella hacía preguntas. A veces lloraba, no porque estuviera enojada, sino porque lamentaba la sencillez que creía tener. La escuché. No me defendí diciendo que no era para tanto, porque sí lo era en el sentido de que afectaba nuestra identidad como pareja. Hubo momentos en los que sentí que la vergüenza volvía a surgir, como cuando ella llegaba a casa inesperadamente y yo me estremecía. Aunque ya no necesitaba esconderme, o cuando me veía reflejado en la tela y mi mente intentaba castigarme con viejos insultos. Aprendí que desaprender la vergüenza no es lineal. No confiesas una vez y te liberas.
Confiesas y luego te encuentras contigo mismo una y otra vez en momentos más pequeños. La siguiente fase de mi vida fue el miedo, pero ya no era miedo a mí mismo. Era miedo a las consecuencias. El matrimonio es un tipo de mundo social. La familia es otro. El trabajo es otro. Los amigos son otro. Cada círculo viene con expectativas. Algunas explícitas y muchas tácitas. Cuando empiezas a vivir con más honestidad, empiezas a ver cuánto de tu vida se organiza en torno a la comodidad de otras personas. No quería que mi esposa guardara secretos por mí. Eso se sentía injusto. Al mismo tiempo, ambos sabíamos que contárselo a todo el mundo de inmediato podría traer un caos para el que no estábamos preparados. Así que, nos movimos con cuidado. Hablamos de quién se sentía seguro. Hablamos de lo que significaba seguridad. Hablamos de qué pasaría si alguien reaccionaba mal. Hablamos de límites, lo que compartiríamos, lo que mantendríamos en privado, lo que no toleraríamos. La primera persona a la que se lo conté fuera de mi matrimonio fue a un amigo cercano que conocía desde la universidad. Era alguien que me había visto superar cambios de trabajo, el estrés familiar y el desgaste cotidiano de la edad adulta. Nos reunimos para tomar un café. Me temblaban las manos como en el sofá con mi esposa. Se lo dije de una manera directa. Sin bromas, sin minimizar. Dije, he estado explorando la expresión de género de una manera que nunca antes me había permitido. Me ayuda a sentirme tranquila. Todavía estoy averiguando qué significa, pero quería que lo supieras porque me importas. Parpadeó y luego sonrió de una manera que parecía casi aliviada. Dijo, está bien, gracias por confiar en mí. Le pregunté cómo era el apoyo. No me convirtió en el chiste. No me indagó en detalles. Lo trató como lo que era, una revelación humana. Después volví a mi coche y me senté al volante un buen rato. No me sentí triunfante. Me sentía cansado y más ligero. Me sentí como uno se siente después de cargar algo pesado y dejarlo por primera vez. No porque la carga se haya ido, sino porque sabes que puedes compartir el peso. Contárselo a mi familia fue más difícil. No porque fueran monstruos, sino porque nuestra cultura familiar se basaba en el silencio. No hablábamos de los sentimientos directamente. Bromeábamos. Desviábamos del tema. Resolvíamos problemas prácticos e ignorábamos los emocionales. La idea de decir en voz alta, esto forma parte de mí, era como intentar hablar un idioma extranjero en una sala llena de gente que creía que su idioma era el único. Mi esposa y yo decidimos contárselo primero a mi hermana. Era la persona con mayor fluidez emocional de mi familia, la que preguntaba cómo estabas y esperaba una respuesta sincera. La invitamos a cenar. Apenas podía comer. Cuando llegó el momento vino, le dije simplemente. Le dije que había estado explorando la posibilidad de disfrazarme como una forma de comprenderme a mí mismo y que me estaba ayudando con mi salud mental. Dije que no se trataba de espectáculo. Dije que no se trataba de abandonar mi vida. Se trataba de integrarla. Mi hermana escuchó y luego dijo, no te entiendo del todo, pero te creo. Y luego, tras una pausa, preguntó, ¿estás a salvo? ¿Estás bien? Dije, sí. Y por primera vez, me di cuenta de cuántos años no había estado bien sin dejar de funcionar a la perfección. Me abrazó y sentí que me ponía rígido al principio, todavía condicionado, y luego me ablandaba. Cuando se fue, lloré en la cocina mientras mi esposa me tomaba de la mano. No era tristeza exactamente. Era dolor por los años que había desperdiciado pensando que tenía que hacerlo todo solo. Mis padres eran otra historia. Los visitamos una tarde de fin de semana. Elegí la luz del día porque quería que la honestidad fuera normal, no dramática. Nos sentamos en su sala. Mi padre preguntó por el trabajo. Mi madre ofreció bocadillos. El guión habitual. Dije, hay algo personal que quiero compartir. Mi voz sonaba más firme de lo que yo sentí. Mi esposa se sentó a mi lado, su presencia fue un ancla silenciosa. Les conté sobre la multitud, vistiéndose con el lenguaje menos amenazante que pude encontrar sin mentir. Dije que se trataba de consuelo y exploración de la identidad. Dije que me estaba ayudando a comprenderme a mí mismo y a ser una persona más sana. Dije que mi matrimonio era estable, que mi esposa y yo nos comunicábamos, que nadie estaba siendo lastimado. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas al instante, lo que me sobresaltó. Dijo, ¿hicimos algo mal? Esa pregunta me dolió profundamente porque contenía culpa y amor a la vez. Le dije la verdad. No la culpaba. No los culpaba, pero reconocía que había crecido aprendiendo que algunas partes de mí eran inaceptables y que había pasado años castigándome por ellas. Mi padre guardó silencio durante un buen rato. Miró la alfombra. Luego dijo con cuidado, no lo entiendo. Me miró y añadió, no quiero que te lastimen. Puede que no suene a aceptación,
pero en mi familia fue una especie de puente. Era miedo expresado como preocupación, más que como ira. Fue un punto de partida. No lo presioné para que comprendiera rápidamente. No, le dije, no necesito que lo entiendas todo de golpe. Solo necesito que sepas que sigo siendo yo y que estoy intentando estar más sana. Las consecuencias no fueron explosiones inmediatas. Fueron más pequeñas y realistas. Mi madre se volvió incómoda, a veces se esforzaba demasiado. Mi padre evitó el tema por completo. Mi hermana me contactó. Algunos familiares se enteraron e hicieron comentarios que pude percibir incluso cuando no se decían directamente. Algunos amigos se distanciaron en silencio. Otros se acercaron. Y aquí hay algo que no esperaba. Tuve que aprender a no buscar la validación. Cuando te pasas la vida escondiéndote, fantaseas con ser aceptada como una forma de sentirte finalmente segura. Pero la aceptación no es algo que puedas exigir ni controlar. Lo que sí puedes controlar es tu propia integridad. Tuve que aprender a vivir de una manera que pudiera respetar incluso cuando otros no lo hacían. Ahí es donde entró la reflexión. La parte del crecimiento que no parece dramática, pero lo cambia todo. Empecé a prestar atención a por qué la tela me tranquilizaba. Me di cuenta de que no era solo el color. Fue la suavidad contra mi piel. Sí. Pero también fue el permiso. El permiso para ser amable. Permiso para dejar de ser rudo. Permiso para dejar que mi cuerpo existiera sin ser una herramienta para la productividad. También noté algo más. La calma no provenía de fingir ser otra persona. Provenía de permitirme ser una versión más completa de quien ya era. Esa distinción importaba porque me ayudaba a mantener los pies en la tierra. No buscaba una vida alternativa idealizada. No estaba eludiendo la responsabilidad. Me estaba integrando. Y la integración requiere honestidad, límites y cuidado por quienes te rodean. Mi esposa y yo hicimos algo que se sintió a la vez mundano y profundo. Hablamos sobre el hogar. ¿Qué significa el hogar cuando el sentido de pertenencia de una persona ha sido incompleto? ¿Qué significa el hogar? Cuando un objeto tan simple como una tela rosa puede revelar cuán tensa se ha vuelto una vida. Empezamos a notar cuántas partes de nuestra casa estaban diseñadas en torno a las apariencias. Habitaciones de invitados organizadas como revistas. Ropa elegida por su apariencia en lugar de por cómo se sentía. Pequeñas decisiones tomadas con un juicio imaginario en mente. No desechamos nuestra vida. No nos reinventamos de la noche a la mañana. Lo hicimos. Algo más lento. Hicimos que nuestro hogar fuera más honesto. Creamos un cajón que no estuviera oculto, que no se exhibiera como una declaración, simplemente presente. Hablamos de cuando quería usar la tela, cuando quería probar otras prendas suaves y cómo asegurarme de que ella se sintiera incluida en lugar de tomada por sorpresa. Hubo momentos difíciles. A veces, mi esposa me miraba con una tristeza que me oprimía el pecho y decía, «Todavía me estoy adaptando». A veces le preocupaba su significado social, cómo podría afectar a nuestras familias, si la gente también la trataría de manera diferente. Tuve que dejar que sus sentimientos fueran reales sin tratarlos como un rechazo. Tuve que recordar que mi liberación no borró su experiencia. También aprendimos estrategias prácticas de afrontamiento, de esas que la gente no idealiza, sino que realmente necesita. Reservamos momentos regulares para hablar para que el tema no nos emboscara. Acordamos que cualquiera de los dos podía pausar una conversación si las emociones se disparaban demasiado. Nos centramos en los fundamentos de la salud mental. El sueño, el ejercicio, la terapia cuando la necesitábamos, sin usar las conversaciones sobre la identidad como sustituto de abordar el estrés o la depresión. Y aprendí una dura verdad sobre la responsabilidad. Si algo te ayuda a sentirte más tranquilo, debes asegurarte de usarlo de forma saludable. Hubo momentos en los que quería refugiarme en esa calma como en un búnker. Después de un día estresante, era tentador desaparecer en la tranquilidad y evitar conversaciones, tareas, el trabajo pesado de ser pareja. Tuve que controlarme. La comodidad es valiosa, pero puede convertirse en evasión si la dejas. Practiqué preguntarme, ¿estoy usando esto para regular o para escapar? Si estaba huyendo, volvía, respiraba hondo y hacía lo correcto. Con el tiempo, sucedió algo inesperado. La tela dejó de sentirse como una puerta secreta y comenzó a sentirse como una parte normal de mi vida. La calma se volvió menos urgente porque mi vida normal también se volvió más tranquila. Así es la integración. Lo que antes parecía una emergencia oculta se convierte simplemente en un hilo más en el tejido más amplio de quién eres. Empecé a vestirme de forma más suave, a veces incluso cuando no estaba sola. No de una manera que llamara la atención, sino de una manera que honrara mi consuelo. Un suéter suave, un color que antes evitaba,
Telas que no me hacían sentir como una armadura, pequeños cambios que buscaban menos dejar huella y más no castigarme. Y empecé a pensar en la identidad, no como una respuesta fija, sino como una relación contigo misma. Hay quienes buscan etiquetas claras. Otros las encuentran liberadoras. Para mí, las etiquetas eran menos importantes que la verdad. La verdad es que soy una persona que a veces se contrapone a las tensiones, y hacerlo me ayuda a sentirme emocionalmente regulada y conectada conmigo misma. La verdad es que mi masculinidad nunca fue tan rígida como pensaba, y eso no la invalidaba. La verdad es que mi matrimonio podía ser complejo si nos tratábamos con respeto. El miedo nunca desapareció por completo. Todavía había situaciones sociales en las que sentía el viejo reflejo de encogerme. Todavía había días en que las expectativas del mundo me pesaban. Pero el miedo se convirtió en algo que podía llevar sin dejar que me dominara. También empecé a ver cómo mi propia historia podía generar empatía si la manejaba con responsabilidad. Pensé en los jóvenes que se sienten atrapados por las reglas de género y aún no tengo las palabras o la seguridad para explorar. Pensé en padres que entran en pánico porque creen que cualquier cosa desconocida es peligrosa. Pensé en cónyuges que se sienten sorprendidos por no haber aceptado la incertidumbre. Me di cuenta de que mi historia no se trataba solo de mí vistiendo algo rosa. Se trataba de cómo los humanos lidiamos con el cambio sin herirnos mutuamente. Así que intenté vivir de una manera que diera espacio para el aprendizaje. Cuando alguien hacía una pregunta torpe, practicaba responder sin vergüenza ni agresión. Cuando alguien reaccionaba mal, practicaba establecer límites. Cuando alguien reaccionaba bien, practicaba la gratitud sin depender de su aprobación. Cuando mi esposa tenía dificultades, practicaba la paciencia. Cuando yo tenía dificultades, practicaba la honestidad. Si hay una enseñanza que desearía poder transmitirle a mi yo más joven, sería esta. La exploración de la identidad no tiene que ser ruidosa para ser real. Y no tiene que ser perfecta para ser significativa. Lo que importa es si estás avanzando hacia la plenitud con integridad. La tela suave de plástico rosa todavía existe en nuestra casa. No es sagrada. No es dramática. A veces lo uso para lo que supuestamente lo compré. A veces lo guardo doblado en un cajón. A veces, en las noches en que el mundo ha sido demasiado intenso, lo envuelvo sobre mis hombros y dejo que mi cuerpo recuerde lo que se siente la calma. Y cuando lo hago, no siento que me escape de mi vida. Siento que la habito. Sigo yendo a trabajar. Sigo pagando facturas. Sigo discutiendo de vez en cuando con mi esposa por tonterías como los horarios y a quién le toca llamar al fontanero. Sigo visitando a mis padres y a veces mi padre todavía se queda callado, como cuando no sabe hablar. Pero ahora, cuando me mira, también veo algo nuevo. La lenta comprensión de que su hijo no es una simple extensión de sus expectativas. Su hijo es una persona. Yo soy una persona. Mi esposa y yo también nos hemos vuelto más honestos sobre otras cosas, no solo sobre esto. Una vez que practicas decir la verdad sobre algo que te asusta, se vuelve más fácil decir la verdad sobre la soledad, sobre el estrés, sobre las necesidades que no encajan en el guión. De una manera extraña, esa tela rosa no solo transformó cómo me veía a mí misma. Transformó cómo vi el matrimonio, no como un contrato inmutable, sino como un compromiso de seguir encontrándonos a medida que crecemos. No cuento esta historia para convencer a nadie de que haga lo que yo hice. La cuento porque hay gente que anda con los hombros encogidos, pensando que está sola, pensando que sus anhelos ocultos son vergonzosos, pensando que ser responsable significa estar insensible. La cuento porque la dulzura no es lo opuesto a la fuerza. A veces, la dulzura es el principio de la honestidad. A veces, la honestidad es el principio de la sanación. Gracias por ver y pasar este tiempo conmigo. Si esta historia te ayudó a comprenderte a ti mismo o a los demás un poco mejor, no dudes en explorar más en el canal.